El Consejo de Administración Legislativa CAL calificó a trámite el proyecto de ley orgánica de prevención de drogas y uso y consumo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, de iniciativa del asambleísta Carlos Velasco, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, quien ahora nos acompaña aquí en la televisión legislativa, en el espacio Nuestra Asamblea, para conocer de cerca el contenido del proyecto. Bienvenido, asambleísta. Gracias, buenas noches a ustedes y a todo el país. La iniciativa es de los asambleístas de la Comisión de Salud de Alianza País. No es una iniciativa personal. No es propia de Carlos Velasco. No, eso hay que ser absolutamente éticos en la política y es una correlación de los asambleístas con el Ejecutivo también. Tenemos una correlación, un trabajo coordinado para poder generar esta ley que era fundamental para generar una nueva política pública. Precisamente, ¿cómo es que nace esta iniciativa? ¿Cómo es que surge la necesidad ya de hablar de estos temas? Porque tenemos que pasar del hecho que es fundamental, la ley de prevención de drogas, está en el año de 1990 la rendición que se hace o la evacuación que se hace de esa ley. Y ahora tenemos una nueva correlación de acciones en drogas. Antes era absolutamente punitiva la acción de drogas. Hoy la propia Constitución nos dice que los problemas de adicción es un problema de salud pública. Y entonces tenemos que generar un proceso de adaptación a toda la problemática de drogas con una sociedad muy dinámica y cambiante y donde básicamente la represión no es el hecho fundamental en la política pública. Por eso tiene dos elementos la ley que estamos proponiendo y que se inicia el debate. Es una nueva institucionalización de la política pública y generar un organismo específico para que se pueda generar acciones de prevención, promoción de la problemática de la drogadicción y de la adicción de las propias drogas. Y es que, como se menciona, asambleísta, en la exposición de motivos del proyecto, antes el uso y consumo de drogas ligado básicamente a razones terapéuticas no constituían un problema a gran escala para el país. Esto un poco se ha distorsionado y ahora sí representa un problema de salud pública. Por eso el problema de la salud pública en cuanto a estos precursores, no solamente de salud, sino precursores para otras actividades, son los procesos de fiscalización o de legalización que se está haciendo con esta ley. Pero ese es un elemento de la ley. La otra es que se está diciendo que se crea una secretaría técnica para generar una serie de política pública. Pero pasemos antes que la Secretaría Técnica a un elemento más fuerte. Es un comité interinstitucional de mucha más cohesión para que pueda generarse política pública. Solo puedo citar un ejemplo: la Procuraduría General del Estado es el organismo que tiene que ver con la política de drogas, que sí tiene que estar en un determinado momento, pero ahora la conducción tiene que hacerlo el propio presidente de la República. De acuerdo a lo que reza en el documento, en la propuesta que ha sido presentada, ¿qué es lo que entendemos por drogas y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización? Las sujetas a fiscalización tiene que ver con drogas del ámbito médico, por ejemplo, ¿no? Muchas de las anfetaminas que se utiliza en forma muy común y muy corriente son una de las drogas más difíciles, que se las tiene que ser vigiladas para que no se vayan por otro lado. Los precursores de las drogas es una utilización muy frecuente en procesos de higiene, en procesos de productos de higiene que tienen que darse, y ahí tenemos desde el alcohol, que tiene que generar acciones de vigilancia. Por eso es que estas drogas que tienen que ser sujetas a fiscalización tienen que tener un registro muy adecuado desde la inscripción de la persona que tiene que utilizar estas actividades hasta la propia movilización de las mismas. Entonces, una acción muy fuerte de vigilancia de este tipo de drogas. En el caso de los estupefacientes, eso es muy común, el uso, y tiene que ser prescrito por los responsables en el área de salud, y en el caso de estas especificidades, los psiquiatras son los que tienen que responder a estas actividades. Precisemos, ¿todas las bebidas con contenido alcohólico? Vamos por el otro lado, por lo que usted me está invitando. Todas las bebidas, va por la cerveza, va por el alcohol común y corriente, por el puro, y una serie de acciones que tienen con contenido alcohólico. Con contenido alcohólico. Pasando también por esa serie de sustancias que se venden en las ferreterías, que son
adicciones. El cemento de contacto tenemos allí, por ejemplo. Me ayuda con el cemento de contacto, que generan adicciones de difícil control posterior. Pero todo esto nos lleva a generar una nueva política pública de drogas. Ya no estamos llegando a la acción de sancionar al adicto que consume 10, 15, 20 gramos de marihuana. Se genera una política que va desde la prevención. Y ahí está el nivel fundamental, la educación. En todos los niveles del proceso educativo tiene que generarse esta acción. Pero ¿cómo ayuda el proyecto en sí a aterrizar precisamente en la prevención? Porque normalmente hablamos en distintos aspectos, que es necesaria la prevención, que es necesaria la educación, pero ¿cómo finalmente aterrizamos en eso para erradicar este mal? Primero, en lo que yo le acabo de decir, un comité interinstitucional, donde diseña y define la política pública. Y quien operativiza toda esta política pública va a ser la Secretaría Técnica, en donde van a intervenir muchos de los actores políticos y técnicos que existen en el país. ¿Qué harán qué? A eso van, la prevención, lo que estamos hablando. Y a nivel de prevención vamos todo el proceso educativo. Y entonces en todas las mallas curriculares, en su política de acción de prevención, tiene que estar todas las posibilidades de prevenir al niño, a la niña, al adolescente de las acciones que tenga que hacer. Pero eso ya es como política pública específica. Nosotros generamos el proceso de regulación para que se desarrolle y se regularice y se hagan los reglamentos después de la aplicación o de la discusión de nuestra ley. Asambleísta, hablemos de esta declaración de interés nacional contemplada en el artículo 2 del proyecto. Evidentemente, es de interés nacional porque pasamos de un problema de adicción como un problema del Estado para generar una respuesta que tiene que ir desde, si es que es el término más adecuado en el problema de adicción, tiene que ir a centros de recuperación de los ciudadanos y ciudadanas. Y por eso ahora rápidamente el Estado está, o el Ministerio de Salud y otros ministerios que están en este contexto, están generando, intentando buscar, y parece que el Ministerio de Salud Pública ya lo dijo, sitios de prevención en todo el país, porque no habíamos tenido la posibilidad nosotros, conociendo que el Estado, en la propia Constitución nos dice que la salud pública tiene que verse como problema de adicción, como un problema de salud pública, no teníamos sitios para el tratamiento, no tenemos como Estado. Y por eso me parece que la pregunta más fuerte es que ayudamos a través de este contexto político mucho más amplio a que se generen estas propuestas de tener sitios de rehabilitación, porque son los que tenemos en el país son privados. Y los pocos que tenemos públicos, quizás haya uno en Cuenca, en Guayaquil tal vez hay otro, y en Quito el tercero, nada más. Entonces, eso es la fundamentación más interesante, diría, para ver que este problema de la adicción es un problema muy complejo, de mucha integralidad, y que tiene que darse una respuesta no desde el militarismo, no desde la represión, no de la acción de la policía, sino desde otras acciones absolutamente diferentes. Pero si bien es cierto, se quiere cambiar esta concepción punitiva, como se ha venido dando, este proyecto también contempla un capítulo sobre las obligaciones, faltas y sanciones administrativas, que se orientan ¿a qué? Pero esos son de las drogas sujetas a vigilancia. Eso hay que hacer esa precisión. Exactamente, una precisión, porque lo otro está en el Código Orgánico Penal. Y entonces esta precisión que me está invitando a realizarla tiene que ver con las drogas sujetas a control. Y esos son los precursores de lo que estábamos hablando nosotros. Asambleísta, usted hablaba de la necesidad de estos centros de rehabilitación, pero centros de rehabilitación efectivos, eficaces, que cumplan el cometido por el cual serían creados. Digo esto porque no se vaya a dar el caso de centros de rehabilitación como lo que ocurría antes en los centros de rehabilitación carcelaria, por ejemplo, que no terminaron cumpliendo su fin. A mí me parece que hace 2 meses el Ministerio de Salud Pública hizo la presentación y la propuesta del Plan Nacional de Salud Mental. En el Plan Nacional de Salud Mental hay una serie de elementos que se recogen para generar un proceso de rehabilitación y luego la inserción al ámbito familiar, al ámbito social. Yo creo que con esas características estamos hablando de que hay una propuesta muy estructurada por parte del Estado para tener unas características adecuadas de acción de la ciudadanía, porque el problema de las drogas afecta a muchas familias del país y cuando está uno inmerso dentro de esta problemática sabe los niveles de conflictividad y dificultad que se tiene en lograr
sitios de confianza para poder generar una rehabilitación y luego una reinserción a la sociedad, que es lo que queremos. Para ir cerrando, asambleísta, ha iniciado ya formalmente el trámite al interior de la comisión. Han abocado conocimiento, tengo entendido, el día de hoy del contenido del proyecto. ¿Cómo se avanzará ya? No sé si estructurarán un cronograma de actividades. Está dado un plan de acción que va a los 30 días. La próxima semana ya están invitados actores institucionales que tienen que darnos sus miradas, porque es solo una iniciativa nuestra, pero que tiene que ver muchas respuestas de la sociedad civil. Y en el caso de la próxima semana ya están confirmadas las invitaciones para que venga el CONCEP, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y otros actores que seguirán siendo invitados. Y la ciudadanía, exactamente, a través de los diferentes colectivos. Los diferentes colectivos que tienen que generar puntos de vista diferentes, que tienen que alimentar la construcción social de una ley que creo que es fundamental para el proceso político que estamos avanzando en el Ecuador. Con lo cual tendrían más o menos 30 días hasta tener ya claro el informe para primer debate. Para primer debate. Eso lo tenemos claro. Esperamos no solicitar prórrogas y concluir en el plazo que nos corresponde el informe y poder pasar al debate en los 45 días que nos da la ley. Y nosotros seguiremos de cerca el trámite de este proyecto de ley, gracias a la presencia del asambleísta Carlos Velasco, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, quien nos ha acompañado. Como siempre, bienvenido, asambleísta. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Amigos, una pausa. No se vayan, enseguida más información aquí en nuestra asamblea. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Inicio de espacio publicitario. Ahora que la Asamblea va a la